Saludos y bendiciones para todos. Es un gusto podernos reunir en este cuarto programa del podcast Entre Todos. Hemos llamado este podcast de esa forma porque nos unimos y entre todos podemos conectar una idea, podemos dar alguna perspectiva, podemos compartir cosas que puedan transformarse en herramientas, que puedan transformarse en claves valiosas para las personas, para las familias de hoy. Estaremos conversando hoy un tema bastante complejo, bastante doloroso a nivel nacional, como lo es este doblete de terremotos que hubo la semana pasada en nuestra nación. Y con qué perspectiva podemos darle a nivel cristiano, a nivel de la palabra de Dios. Y para eso hoy nos acompañan dos hombres de Dios, dos personas que hasta han dado fruto en vida, en ministerio y en liderazgo. Nos acompañan en esta oportunidad el pastor Henry Cedeño y el pastor Paul Ramotar, que quiero que por favor puedan saludar, bendecir a la audiencia en este tiempo. Bueno, dar las gracias en esta ocasión a Dios y en esta ocasión también especial al pastor Gonzalo por la oportunidad. Creo que es lo indicado en este tiempo, que podamos compartir y de esta manera poder llevarle a las personas una orientación de cómo poder ver e interpretar esta situación que está pasando. Bueno, tengan todo buen día, el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Gonzalo, por tu invitación y que podamos hoy traer una palabra de esperanza, de ánimo en medio de la angustia, en medio del dolor, de la tribulación, porque sabemos que Dios tiene el control y Dios es soberano. Amén, amén. Así es, eso nos reúne. Quiero que por favor pueda prestar atención a cada disertación, a cada idea. Y no solo se trata de mi postura, la postura del pastor Paulo, del pastor Henry, sino que entre todos también ahí en los comentarios podamos comentar precisamente algo que añada valor a las personas, que pueda fortalecer, que pueda consolar, traer esperanza. Y vamos a entrar en materia conversando sobre lo siguiente. Ante todo esto que ha estado pasando con los terremotos, ¿qué puede o debe hacer un hijo de Dios? Muy buena pregunta. ¿Qué debe, qué puede hacer un hijo de Dios? Lo cierto es, yo analizando esto, es que algo debe hacer un hijo de Dios en este tiempo. Algo puede hacer un hijo de Dios en este tiempo. Entonces nada, queremos escucharle qué creen ustedes que puede y qué debe hacer un hijo de Dios. Y decía el énfasis en hijo que tiene identidad en Dios, camina con Dios siendo venezolano, siendo parte de este territorio en medio de esta situación. Bueno, creo que en primera línea hay dos cosas que hacer. Hay dos cosas que hacer. La primera, como gente que representa lo espiritual, como gente que representa a Dios, lo primero es ir a Dios. El ir a Dios, buscar a Dios en oración, conseguir las respuestas directas que uno siempre pregunta como ser humano, como cualquier lógica, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Para qué está sucediendo esto? Y allí vamos a encontrar la respuesta más directa, fidedigna, que creo que es la que nos va a dar una orientación en el momento. Y esa respuesta no se puede quedar solamente para satisfacer mi persona nada más, sino que debe haber una publicación de las respuestas que Dios nos ha dado a nosotros. Ese creo que en primera línea es lo que tenemos que hacer, ir a Dios, buscar a Dios en oración. Y creo que lo segundo ante una situación tan terrible, una tragedia tan impactante como esta, es accionar. El liderazgo, quienes estamos en una posición de liderazgo, creo que tienen la obligación de conducir todos los esfuerzos para socorrer, para ayudar al que está necesitado de forma inmediata. Entonces creo que como líderes, como representantes de las iglesias deben accionar en favor de lo que se necesite, tanto en el área espiritual como en el área física, emocional, en todos los aspectos que se necesite de esa ayuda. Los líderes religiosos que representamos a Dios, que somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos abocarnos a esas dos cosas. Por mi parte creo que buscar a Dios y accionar en favor del prójimo. Maravilloso. Yo creo que comparto lo que dice el pastor, volvernos a Dios, ¿no? Es el único que nos da pues la respuesta. Pero las escrituras hablan en 2 Corintios capítulo 4, dice, la excelencia y el poder sea de Dios. Amén. Por todos nosotros. Y hay dos versículos clave ahí que me llaman la atención. Dice,
aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, aunque nuestro país en este momento esté un poco derribado, no estamos destruidos. Aunque hayamos perdido seres queridos, no estamos destruidos. Aunque hayan pérdidas de recursos, no estamos destruidos. Y los que Dios permitió que aún vivan, y que todavía hay oportunidad, no sabemos debajo de los escombros si todavía hay ángeles manteniendo gente con vida, es una nueva oportunidad que Dios le está dando. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo Dios, y lo primero que tenemos que hacer, entiendo el duelo, el dolor, y hay que llorar con los que lloran, reír con los que ríen, pero la iglesia tiene un papel contundente, y yo lo llamo el control de daño. La iglesia tiene un control de daño en todos los sentidos, y esta fase que viene, porque podemos ver y lo podemos hablar más adelante, que este terremoto o doblete hay que verlo desde 3 fases, ¿no? Por los estudiosos, ¿no? Y creo que la segunda y tercera fase en la iglesia tiene un papel fundamental. Así es. Buenísimo, sí. Creemos que debemos ser relevantes en medio de la situación de hoy. Y comparto muchísimo con lo que ustedes han dicho, creo que se complementa muy bien. Y yo veo que qué podemos hacer como hijos de Dios, como pastores, líderes. El pastor dijo algo que quiero reforzar, que me llama mucho la atención. Los líderes hacen que cosas sucedan. Entonces podemos hacer que el consuelo de Dios suceda a través de lo que podamos dirigir. Y yo llevaba una reflexión profunda a mi corazón. ¿Qué podemos hacer cualquier hijo de Dios en su comunidad, donde quiera que esté? Y yo lo veía como que ayudar con lo que sabe. O sea, si somos hijos de Dios, debemos aprender a ayudar con lo que yo sé de Dios, que Dios es amor, que Dios no solo es en una área muy dura, muy contundente, pero también es consolador, que tiene el control de todas las cosas, pero también ayudar con lo que tengo, ayudar desde lo que tengo, desde todo lo que puedo. Y creo que como hijos de Dios estamos llamados a reconstruir, a bendecir, a entender lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, bueno, lo segundo que quería conversar era eso, ¿qué lectura no podemos darle? Porque sabemos, para nadie es un secreto, que queremos como que comprender la situación y cada persona tener un porqué claro de qué pasó y tener una lectura, mira, ¿por qué vino esto? ¿De dónde viene esto? Y es tan compleja la situación que incluso divide personas que están en el Señor o no, pero ¿qué lectura puede darle usted o considera que bíblicamente debemos darle todos nosotros a todo esto que está pasando? Y sé que es una pregunta bastante amplia, pero eso, ¿no? ¿Qué lectura o qué perspectiva bíblicamente o desde lo que nosotros conocemos podemos darle a toda esta situación? Bueno, por mi parte creo, Pastor Gonzalo, que así como lo dijiste, es muy amplio, ¿no? Y podríamos hacer cualquier tipo de señalamiento sobre algo específico. En esta relación hay mucha gente que no conoce a Dios desde la óptica que la conocemos nosotros los cristianos, ¿no? Parece ser que para los cristianos como que es más asimilable lo que está sucediendo porque hay un entendimiento previo de por qué suceden estas cosas, y cuando alguien conoce, tiene información al respecto de cualquier situación que pase, entonces su percepción para responder es totalmente diferente ante aquella persona que es sorprendida en relación a lo que sucede. Bueno, hay varias posturas, muchas posturas en cuanto a esto, y hablaba al respecto de esto en la iglesia. Cuando llega una tragedia, las tragedias llegan, bueno, producto del cambio. El cambio va a ser siempre constante, todas las cosas cambian, todo tiene su tiempo, y de alguna manera las crisis que han llegado, las tragedias que han llegado, es producto del cambio. Y el cambio, dependiendo de cómo lo tomemos, va a ser de bendición o de perjuicio. Sí. Cuando viene una tragedia como esta, un evento natural, como lo que acaba de ocurrir en Venezuela, tenía mucho tiempo sin ocurrir. Sí. Y ojalá que pase más tiempo, mucho más tiempo, en que no ocurran. Pero casi siempre cuando hay tragedias como esta, la gente tiene las interrogantes, como lo dijiste, Pastor Gonzalo, pero lo inmediato después de las preguntas es buscar a un responsable. Y casi siempre el responsable de todo lo que está sucediendo
es Dios. Sí. Y Dios tiene la culpa. Dios, inclusive hay algunas posturas religiosas que dicen, Dios mandó juicio por esto, porque Venezuela está en pecado, porque sus líderes están en pecado, porque hay religiosos que van y aprueban el pecado de estos líderes políticos que tenemos, y por eso Dios manda juicio, y van a morir, cuando Dios envía juicio, van a morir los culpables y los inocentes, así como cuando llueve. Cuando llueve, llueve para buenos y para malos, así que este es un juicio de parte de Dios. Entonces tenemos una postura radical, absoluta, y hay gente que no va a dar no va a ceder en esa posición porque creen firmemente que eso es. El asunto es que hay otras interpretaciones, y no solamente desde la postura bíblica, sino que hay algunas personas que no van a entender que Dios es un Dios malo, que se aira y que manda juicio, sino que esto es una consecuencia bíblicamente de la gente que construye sobre una base que no es segura, que las edificaciones están mal hechas, y que cuando viene la tempestad esas edificaciones van a ir al suelo. Toman en consideración entonces de que cuando vienen los cambios, cuando vienen las crisis, cuando vienen las situaciones difíciles, todo lo que es débil se va a venir al suelo, y surge posteriormente una oportunidad de crear algo nuevo. Así que hay muchas interpretaciones de parte de las personas, pero quienes recibimos la revelación de parte de Dios podemos actuar de forma diferente. Por eso en medio de la crisis, por eso hay múltiples ejemplos en la Biblia de gente que sufrió crisis, pero teniendo una perspectiva diferente, teniendo el conocimiento de parte de Dios, actuamos no solamente Dios nos fortalece en lo personal, sino que tenemos la fortaleza de Dios, el entendimiento de Dios, para darle esa fortaleza y darle esperanza a quienes más la necesitan en estos momentos. Maravilloso. Buenísimo. ¿Usted, Pastor Paulo? Bueno, yo creo que hay varias perspectivas, ¿no? Tenemos que enfocarnos desde el punto de vista secular y espiritual. No Correcto. todo lo podemos espiritualizar. Exactamente. Y no todo lo podemos llevarlo al hilo profético, ¿no? Que es lo que se mueve, ¿no? Bien cierto la respuesta que dice Mateo 24, Jesús lo dijo, el mismo Jesús, esa es la enseñanza de Jesús. Porque dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá peste y hambre. Y todo esto que acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación, habrá terremotos en diferentes lugares. Entonces, la tierra gime. Correcto. Ok, si nos vamos al punto de vista físico, hay un calentamiento global. Calentamiento global y la tierra está gimiendo de esto. La tierra se está deteriorando. Tiene un inicio y tiene un fin. Ok, y vemos los fenómenos naturales, el niño, la niña, el calentamiento global, los movimientos telúricos, las fallas que vienen propiamente de la tierra. Tenemos la falla de Boconó, okay, que son fallas que normalmente están allí temblando, y que la parte geológica pues lo ha dicho, y esto está documentado. Y como lo dice Henry, construir en terrenos falsos pues no es lo más adecuado. A veces construimos porque las comunidades van creciendo, van migrando internamente y van haciendo sus casas alrededor de donde está el entorno laboral, de donde está el entorno social. Entonces, bueno, comenzó La Guaira a crecer, dos grandes espacios económicos como es el aeropuerto y como es el puerto. Entonces, dos entradas fundamentales económicas, y la gente fue alrededor, construyendo sus casas en terreno no sólido, con no tener experticia, y cumpliendo lo que dice la palabra. El que construyó sobre la arena, cuando venga la tempestad, la casa se va a caer, pero el que construyó sobre la roca permaneció. Algo muy importante es lo que han hecho los expertos del mundo. Me llamó la atención un experto de Santo Domingo, de República Dominicana, cuando decía: todas las casas que se mantuvieron en La Guaira fueron las que estaban construidas en la roca, en la montaña.
se cumplió lo que estaba en la Biblia. Correcto. Entonces son cuestiones que no podemos decir es un juicio de parte de Dios, ¿no? Y lo dice la palabra, esto es cíclico, vamos a tener, hoy le tocó a La Guaira, nos tocó el año pasado a nosotros, con la misma escala, es 7, ¿no? Pero aquí es natural porque estamos cerca de la falla de Boconó, los movimientos sísmicos, los movimientos de tierra, pero la inmensa misericordia de Dios ha estado con nosotros, que no hubo pues un daño que hoy pudiésemos lamentar en el año 2025. Eso desde el punto de perspectiva secular. Que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, que sí, yo también creo que hay leyes espirituales. Correcto. Que tienen que están establecidas y que no podemos luchar. Si yo siembro maldad, yo voy a cosechar maldad. Si yo siembro enemistad, yo voy a cosechar enemistad. Si yo siembro una acción contra el enemigo, eso es lo que yo voy a cosechar, porque son leyes establecidas. Pero seguimos clamando y creyendo que Dios es misericordioso y que la mano de Dios está con nosotros y que seguirá con nosotros. Amén, amén, maravilloso. Qué bueno escucharles, de verdad que nos enriquece y poder tomar esto en cuenta, esas perspectivas de personas que somos nosotros que servimos al Señor y tenemos esas perspectivas bíblicas, porque decía algo, ¿no? Una cosa es saberse versículos de memoria y otra cosa es pensar bíblicamente. O sea, desarrollar como hijo de Dios la capacidad de pensar bíblicamente en conflictos de familia, para los conflictos personales, pero para los conflictos también a nivel generalizado como esto. Pensar bíblicamente. Y llegamos a un punto, ¿no? Que el pueblo cristiano, desde esa situación tan catastrófica hasta ahora, se ha levantado básicamente en dos posturas. En una, esto es juicio de Dios y ya, no podemos hacer más nada. O vamos a abocarnos a ayudar, vamos a abocarnos a socorrer y no pensemos en eso. Y creo que debe haber una combinación de ambas. Porque particularmente, como estamos hablando de esas perspectivas muy personales, que ese terremoto como tal no es juicio de Dios, pero sí estamos toda la creación bajo el juicio del Señor. Forma parte. Ahora, tenemos un conflicto con la palabra juicio, que de una vez vemos cómo es malo. Ok, vamos al punto primero, si nos permiten, como pastores y estudiosos de la palabra, que es juicio de Dios. Si es juicio de Dios bíblicamente son dos cosas. Uno, que el juicio de Dios es para orden, nuevo comienzo y reconstrucción. Por ejemplo, Jesucristo. Dice la Escritura que viene, en Apocalipsis dice que viene a juzgar a vivos y muertos, a traer juicio. Que todos compareceremos frente al juicio, al tribunal. Y eso es para traer cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, es decir, que vendrá el fin, esta parte de que el mundo como lo conocemos, como funciona como lo conocemos, ya no será, sino que va a ser conforme al reino eterno del Señor aquí entre nosotros. Entonces sabemos que si es juicio de Dios, es para bien. Aunque no lo entendamos, aunque sea doloroso, va a terminar siendo para bien. Y lo segundo, si es juicio de Dios, que el juicio de Dios comienza por la casa. Que dice primero de Pedro 4, que el juicio de Dios comienza por la casa. Ok, también es, no que el juicio es para los de La Guaira, como tú decías. No es solamente para el litoral central, es para todas las personas. Forma parte del cumplimiento del Señor. Citate en Mateo 24, yo tenía aquí en mis notas, Lucas 21, lo hablaba con el pastor fuera de cámara, que él decía, el Señor Jesús, mira, le preguntaron, ¿qué señales hay antes de tu venida? Y decía esa misma, dice, habrán grandes terremotos. Ahora, que yo vea que el mismo Señor Jesús, la palabra de Dios diga que habrán terremotos, nos tiene que dar a nosotros cierta confianza en Él. O sea, yo cuestionara mucho a Dios si dijera que esto pasó y no aparece nada de eso en la palabra. Entonces, bíblicamente, es saber que si está ahí, es porque Dios tiene un plan que va a terminar siendo para bien, aunque nosotros no entendamos. O algo que reforzaba es lo que dice Deuteronomio 29, que hay cosas que solo Dios conoce. Que por qué pasó, que Él lo envió o lo permitió, solo Él conoce. Entonces, ¿dónde está la brecha o la parte en la que yo solo debo confiar? En la que yo solo debo creer. Entonces, bueno, y recordaba también la parte donde Jesús le preguntaron, mira, estas personas que murieron trágicamente son más pecadores que los de Jerusalén, que les cayó la torre desde Siloé, la torre en Siloé. Y Jesús le preguntaron, ¿estos que murieron son más pecadores que los demás? Y él dijo categóricamente, no son más pecadores que los demás. Y cuidado ustedes, que también perecerán terriblemente. Entonces yo creo que debe haber un balance bíblico que no es ni esto ni lo otro, sino es entender
confía en la soberanía de Dios, pero mientras yo esté aquí en la tierra, somos sal y luz. Somos sal y luz para todos los que estamos. Entonces, claro, esa perspectiva, yo sé que todos tuvimos que llevar un mensaje bíblico ese domingo para todas las iglesias, cada uno si lleva una serie las paramos para poder traer una palabra específica. Y yo me quedaba con algo que quería compartirles, ¿no? Orar, pero conectados con la acción. Orar como David y orar como Daniel. Daniel me llama muchísimo la atención que Daniel 9 registra como el pecado era de Israel. Caminaban de espaldas a Dios, no seguían sus preceptos, pero Daniel, dice la Biblia que era justo, que no fallaba. Y en su oración decía, Padre, eterno Dios, hemos fallado. Él se incluía. Hemos pecado, hemos caminado en iniquidad, hemos caminado de espaldas a ti. Te pedimos, o sea, se incluyó. Ahora, yo porque soy creyente y no estábamos practicando brujería, hechicería, también tenemos que decir como nación, Señor, perdónanos. Porque como nación hemos caminado de espaldas a ti. Y eso es clave. Y David en Salmo 51 lo decía mucho mi esposa, que David decía, mira, él sí falló terriblemente, fue muy conocido sus pecados y el más terrible, ¿no? Pero él decía algo poderoso, Señor, ten piedad conforme a tus misericordias, no conforme a mi maldad, no conforme a lo que nos merecemos. Y creo que debemos orar así, siendo hijos de Dios, incluyéndonos como si hubiésemos fallado porque somos un solo pueblo, y porque formamos parte de este territorio, y también pidiéndole a Dios piedad. Piedad es que pedir perdón al que puede hacer juicio. Piedad y piedad conforme a su bondad y a su misericordia. Y por supuesto que, bueno, si nos apasionamos aquí, predicamos los tres y hacemos un congreso y avanzamos aquí. Pero bueno, para ir aterrizando, porque sé que es la parte puntual que las personas tienen en su corazón, creyentes o no creyentes, en este sentido, ¿qué pensar? ¿Será que lo que estoy pensando es correcto? ¿Será que lo que estoy orando está bien? ¿Lo que estoy diciendo está consono a lo que Dios quiere? Y creo que con esto le estamos dando bastantes luces. Entonces, para ir aterrizando este tiempo, ¿qué mensaje puntual usted, cada uno de ustedes, desde su propio corazón le daría a los venezolanos en este tiempo, creyentes o no? ¿Qué mensaje puntual desde su propio corazón que cree en Dios, que le sirve a Dios, que lleva una familia levantándola en el Señor? ¿Qué mensaje usted le da puntual a esas personas? Bueno, hay mucho que decir, como cristianos hay mucho que decir, ¿no? Pero creo que cuando suceden las cosas, debemos sacar de todo lo que nos ocurre, de todo lo que nos acontece, sea bueno o malo, lo juzguemos como bueno o lo juzguemos como malo, debemos tener y sacar un aprendizaje. Sí. Eso creo que nos va a ayudar a ver la vida desde otra forma o desde otra óptica. Entonces, creo que en todo lo que ha acontecido, que es triste, que es lamentable, yo he visto algo bueno en esto, ¿no? He visto como una Venezuela que estaba dividida. Cada quien, inclusive algunos no estaban ni en una posición de división, sino que apáticos totalmente, no le importa nada. Y he visto en medio de toda esta tragedia muchos héroes. Sí, sí, sí. He visto héroes. Héroes de todo tipo, desde animales entrenados salvando vidas. He visto héroes desde quitarse la ropa que cargan y donarla, de buscar zapatos. Inclusive he visto cómo hay personas que están trabajando fuertemente, sus esfuerzos de gratis para hacer camas, están haciendo literas, aquí en Cabima están haciendo literas, la gente se abocó a ser solidaria y eso es algo positivo. Así que veo una Venezuela unida y vamos en pos de eso. Veo una iglesia que salió, una iglesia cristiana en Venezuela que salió de las cuatro paredes a atender. Y en Caracas, en La Guaira, hay un trabajo muy grande para las iglesias cristianas evangélicas y no solamente evangélicas, de cualquier tipo de creencia hay un trabajo muy grande. Veía o analizaba, hay muchos niños huérfanos que van a quedar con el trauma de perder todo. Hombres, padres de familia que lo perdieron todo, madres que perdieron todo, desde casas, personas, y creo que esta es una gran oportunidad para nosotros ser héroes que llevan esperanza. Sigamos haciendo lo que nos corresponde
y un poco más allá. Creo que es el deber de cada ser humano, de cada venezolano. Así que hay una Venezuela distinta, que tiene fe, que tiene esperanza, y mi consejo es: sigamos teniendo esperanza. No todo se ha acabado, hay una vida que continúa por nosotros y por los que están a nuestro lado. Hay gente que nos necesita. Creo que termino con esto, Pastor Gonzalo. Ahí en la historia está registrada un hombre que se llamó Martin Tur. A Martin Tur se le reconoce como un general romano que hizo una acción que, bueno, hasta el día de hoy se recuerda por ser el primer capellán. Este hombre, un soldado romano, un general romano, andaba en el tiempo de transición de un lugar a otro, pero había mucho frío, y en medio de la andanza con sus ejércitos, se encontró a un hombre que titiritaba de frío. El frío lo estaba matando, y él, cabalgando en su caballo y con su capa romana, se quitó la capa, la partió en dos, y la mitad se la dio a ese hombre que estaba muriendo porque el frío lo estaba matando, y pudo conseguir abrigo. Esa acción salvó una vida. Y esa acción es la que podemos hacer cada uno de nosotros. Así que el mensaje es orando y pidiendo a Dios fuerza, fortaleza, pero también accionando, porque la gente lo necesita, Venezuela lo necesita, y tenemos que tener mucha esperanza. Sí se puede, podemos seguir adelante. Yo creo que debemos, número uno, arrepentirnos. Debemos vivir un continuo arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de nuestras obras, nos arrepentimos, realmente darle la espalda al pecado, a lo que a Dios no le agrada, a lo que a tu familia no le agrada, a lo que a tu sociedad no le agrada. Tenemos que cambiar el chip. Y cuando practicamos un genuino arrepentimiento, viene entonces lo segundo, el perdón. Así es. Ok, Dios nos perdona, y Dios, desde, como tú dices, desde la piedad y desde la misericordia, Dios nos va a ver. Y realmente, cuando hay un perdón genuino, procede un aceleramiento de parte de Dios. Lo que nosotros creemos que es difícil reconstruir, porque viene una fase de reconstrucción, de sanidad, porque el que ha perdido un ser querido está en duelo, pero en algún momento tiene que reinsertarse, tiene que ser sano, tiene que reconstruirse a él mismo, reprogramarse, seguir con el país, reconstruir sus bienes, una nueva casa, una nueva posesión, un nuevo lugar. Dios puede acelerar los tiempos y las temporadas en este país. Entonces el perdón trae todo esto, trae sanidad. El perdón trae sanidad. Entonces realmente, como lo dice Henry, tenemos que ser prisioneros de esperanza. Y cuando somos prisioneros de esperanza y tenemos empatía y tenemos resiliencia, entonces podemos abordar todas las situaciones que podamos vivir. Y esto no va a ser imposible. Dios, con la ayuda de Dios, vamos a hacer capellanías en todo lugar, como dice Henry. Vamos a ayudar, vamos a ser buen samaritano. Y yo aplaudo la solidaridad del venezolano, de todas las iglesias cristianas, de todas las iglesias de diferente fe, que han colocado sus lugares de receptoría de medicamentos, centro de acopio, para ayudar. Se ha volcado el país completamente a ayudar a los que necesitan. Y yo aplaudo eso, de diferentes iglesias, de diferentes lugares, oraciones por todos lados. Hemos tenido lugares de encuentro donde nos hemos sentado y se ha visto la fe cristiana. Diferente a la religión, que sea católica, evangélica, la fe cristiana nos ha unido para orar a Dios, y tú escuchas al caraqueño, ¿no? El caraqueño dice dos palabras y dos groserías a la vez, pero en esas groserías se le sale Dios mío, aleluya, un milagro, Dios es bueno, Dios es poderoso. O sea, la misericordia de Dios en nosotros. Y tocar el corazón de todavía ese venezolano que tal vez hoy está siendo insensible todavía. Aquellos empresarios que aún no quieren soltar sus máquinas para no prestarlas, sus grúas pesadas. Mira, si hoy te pasara eso en tu empresa, perderías todo, no tendrías nada. Pero entonces toco tu sensibilidad, aquellos empresarios que tengan maquinarias pesadas
y que las puedan ofrecer hasta gratuita. De repente no me puedo poner en tu lugar y no sé tu presupuesto, pero algo que sí puedo decirte que el que le da al pobre le presta a Dios. Y todo lo que tú inviertes por causa de Dios, por causa de tu prójimo, no vas a salir sin tu recompensa. Maravilloso, excelente. Gloria a Dios por esto, porque habla de esto, de lo que hay en el corazón de cada persona, y ayudar desde lo que podemos, desde lo que tenemos, desde lo que sabemos. Creo que es clave. Y ese mensaje, me uno a ese mismo mensaje consono a todos los venezolanos, sabiendo que hay esperanza, y la esperanza viva en medio del dolor. Sí, hay un proceso de duelo, y todo dolor, todo luto, toda separación duele. Pasarlo juntos, pero creo que estamos pasando por el valle de sombra de muerte, no acampando allí. No es un tiempo para acampar, habitar en el valle de sombra de muerte, sino atravesarlo con la vara y el cayado del Señor, manteniendo la mirada puesta en el Señor. Y creo que como nación debemos tener esa mirada. Incluso conversaba con alguien en mi lugar de trabajo que daba una mirada importante, ¿no? Decía, bueno, no es tan cristiana o tiene tanta fe declarada a Dios, pero decía, mira, yo soy de las que creo, era una mujer, que la tierra responde a la energía de los que la habitan. Y tiene su sentido, ¿no? Entonces, tiene que ver con que, y yo recordaba el texto bíblico, de que por la bendición de los justos, la tierra será bendecida, pero por la maldición de los impíos será quebrantada. Entonces, tiene mucho que ver con cómo ocupamos ese territorio, cómo vivimos, y llamaba mucho la atención lo que decía el pastor Paul, el arrepentimiento, que muchas veces lo vemos como algo muy espiritual y tiene que ver con adoración. Es algo diario, es arrepentirme, es un cambio de actitud, es un cambio de rumbo, hacia dónde se dirige mi vida. Y esto demostró que lo material y las relaciones más cercanas pueden pasar, pero nuestras vidas, ¿en quién están ancladas? Y antes de que oremos, porque si estamos reunidos entre pastores, queremos orar por nuestro país, orar por cada persona quebrantada, orar por el luto nacional. Pero quiero que antes de orar lo hagamos con el entendimiento de lo que dice Salmos 9:10. El Señor es un refugio para los oprimidos. Que se pueda entender esta gran verdad, que el Señor es un refugio para los oprimidos. Aquí no dice para los evangélicos, para los católicos, para los oprimidos. Él es un refugio, y dice un lugar seguro en tiempos difíciles. Y en estos tiempos difíciles, Él es nuestro lugar seguro. Y el 10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti. ¿Viste que conocerlo es importante? Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y es un tiempo para buscarlo, y que Dios no abandona a los que le buscan, y que podamos tener, no solo sabernos de memoria este salmo, sino pensar conforme a este salmo. Y quiero que oremos de forma gradual. Voy a orar yo, luego el pastor Henry y luego el pastor Paul, para que despidamos este tiempo en oración. Y usted también desde su lugar mantenga la oración. Yo estaré orando por ese duelo generalizado, el dolor de las personas que perdieron sus seres queridos, que vieron la muerte, que la olieron, que la palparon. El pastor Henry, quiero que nos dirija en la oración por esas personas que perdieron su hogar, todo por lo que trabajaron, lo material, que aunque no nos parezca vanidoso, es algo que pega en el corazón, algo que trastoca una vida, que la transforma, para bien o para mal. El pastor Paul por la reconstrucción y el renuevo integral de nuestro país. Oremos. Padre celestial, precioso Dios, seguimos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que cuando nos unimos en fe aquí en la tierra, tú oyes con amor desde los cielos. Padre, te pedimos por este dolor profundo, Señor, que hay en cada persona que perdió familiares, que perdió sus seres queridos, y hoy día están lamentándose por no haber aprovechado el tiempo, Señor, por haber dedicado tiempo a peleas tontas, Señor, y en vez de conectar, y que en medio del dolor, Señor, están sufriendo mucho. Tu palabra dice, Señor, que tú has ido a la cruz del Calvario para sanar nuestras dolencias, y eso incluye el dolor del corazón, no solamente las dolencias físicas, sino las dolencias del alma. Te pedimos, Señor, que pases tu mano sanadora sobre cada persona que tiene padecimiento físico, dolor, de esos que lograron rescatar con vida. Pero también te pedimos que pases tu mano de consuelo, sanidad en el alma de aquellas personas que están en un duelo terrible, que están pasando por una depresión profunda, que están pasando por un tiempo, Señor, muy tenebroso, muy oscuro. Te pido que tu luz resplandezca sobre ellos. Nos unimos en oración por cada persona en duelo que está sobre esta nación, Señor. Gracias, Espíritu. Señor, te damos gracias también, Dios, por esta hermosa oportunidad
Y en esta ocasión, Dios, queremos presentarte a todas aquellas personas que tuvieron pérdida directa, total, de todo lo que poseían, Dios, desde bienes materiales, desde casas, desde todo en el hogar. Y hoy están, Señor Dios, sin un techo, sin ropa, sin carro, sin ningún tipo de bienes, solo dependiendo de la misericordia tuya, Dios, y la de un pueblo que se une para compartirles, Dios, aunque sea una carpa, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que mueva cielo y tierra, Dios, a favor de estas personas que lo necesitan. Te pido que toque los corazones de los otros venezolanos que puedan darle una mano de ayuda, que puedan compartir sus sentimientos y que estos venezolanos puedan siquiera en estos momentos de crisis dormir un sueño profundo en paz, en una cama, Dios querido, en un colchón que sea provisto. Pero te pido, Señor Dios, que así como se ha ido todos estos bienes de forma rápida, también te pido que de forma rápida, Dios, pueda moverse la producción en Venezuela para que las construcciones que vienen sean mejores, las condiciones para poder habitar, Dios, que sean construcciones fuertes, de tal manera que cada uno de los venezolanos, según su capacidad, Dios querido, pueda volver a recuperar todo lo que se le quitó, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, gracias por el poder del acuerdo, porque donde están 2 o 3 en tu nombre, tú estás. Gracias por las oraciones que han hecho mis consiervos y sé que ha llegado el trono de la gloria. Levanto esta oración para pedirte por la reconstrucción y la etapa de nuestro país, Señor. Padre, para ti un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Declaro, Señor, un aceleramiento en esta temporada, Padre. En esta temporada que se ha convertido de dolor, de tristeza, Señor, de desesperanza, oh Padre, de pérdida, se convierta en una temporada, Señor, de amor, de reconstrucción, de reconciliación, oh Padre, y donde tú puedas suplir, desde donde tengas que suplir, Señor, desde las riquezas, desde nuestra tierra bien administrada, Padre, para crear nuevas, Señor, casas, nuevas, Señor, barriadas, Padre, nuevos lugares, nuevos urbanismos, Señor. Urbanismo, Padre, que sean con las competencias, Señor, con los arquitectos, con los ingenieros civiles, en tierras adecuadas, Padre. Y que tú proveas los materiales, Señor, de calidad, Padre, para que sean levantadas y para que sean en un tiempo récord, Señor, Dios mío, colocadas las familias que han perdido su hogar y puedan tener, Señor, esa fortaleza y esa seguridad que provee un hogar, Padre, una casa, porque la palabra, Señor, de hogar viene de ahí, Señor, viene de hoguera, Padre, una hoguera, porque como el entorno familiar, como la familia, en ese proceso familiar se necesita una hoguera, Padre. Tú puedas proveer también, Señor, el alimento, que no falte el alimento a ninguno de los lugares, Señor, oh Padre, donde están, Señor, los damnificados, que tú proveas tanto el alimento, el vestido y las medicinas, Señor, pero sobre todo, Padre, una palabra de aliento y de fortaleza, Padre, para sus vidas y que exista un antes y un después, Señor. Te lo pedimos, la reconstrucción de nuestro país, la reconstrucción del nuevo estado, Padre, del litoral central o de La Guaira, o de donde vayan a estar cada uno de las familias, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así es, creemos que Dios mantiene su mano extendida sobre esta nación. Creemos fuertemente que Dios está renovando fuerzas, renovando espíritus. Y nada, el mensaje sigue siendo el mismo. Sigamos mirando al Señor y sabiendo que Dios está en control. Gracias, queridos pastores. De verdad que es un gusto compartir con ustedes. Gracias por apoyar esta causa. A usted, por favor, les animo a que bendigamos y no maldigamos. A que seamos de los que añaden valor, de los que siembran fe y esperanza en este tiempo. Así que este espacio, tu espacio entre todos, es importante tus comentarios. Que puedas escribir ahí palabras que cualquier lector que pueda ingresar a este canal pueda también sentirse acompañado de una palabra que edifique.
Así que te enviamos saludos y muchas bendiciones. Hasta la próxima.